Muy bien, seguimos y ahora vamos a hablar de números tal vez, pero que te tienen que importar. Porque yo cuando recibí esta información digo, ¿será tan así? No tenía, la verdad, debo reconocer, no conocía el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe. Bueno, es un problema, un error mío. Entonces me metí en la página, empecé a leer y la verdad que los números son tremendos, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a invitarlo a Guillermo Robledo, que es coordinador justamente del observatorio. Gracias, Guillermo, por estar. No, gracias por invitarme. Me parece que lo que me pasó a mí debe pasar a muchos, ¿no? Danos una idea general de lo que es el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe. Bueno, mira, el observatorio nació de una propuesta de los movimientos sociales, de las empresas recuperadas, con un movimiento interreligioso que hay, que se llama Movimiento del Cámara. En el 2016 fuimos a ver a Francisco, al Papa, y le llevamos la propuesta de hacer un observatorio. Viste que la UCA tiene un observatorio de la pobreza. Hay otro tipo de observatorios de deuda externa, en distintas instancias académicas, sociales y demás. Y nosotros le dijimos, bueno, acá vamos a hacer algo que vemos que falta, que es un observatorio que estudie cuáles son los mecanismos de Estado que producen o evitan la concentración de la riqueza y demás. Entonces le llevamos esa propuesta al Papa Francisco a partir de una interpretación que hicimos de la encíclica Laudato Si, y le pareció bien la idea, digamos, y nos dio vía libre, nos puso a trabajar con algunos de sus colaboradores. No es una estructura ni clerical, ni nada, es militancia pura, no tiene ninguna estructura ni política, ni eclesial, ni demás, aunque intervienen distintos líderes religiosos de distintas confesiones. Y bueno, y ahí arrancamos y nos pusimos a trabajar, convocamos también con un espacio amplio de pensadores políticos, en general todos en contra de, digamos, no oficialistas, claro, pero del ex gobierno anterior, de gente que no estuvo en el gobierno anterior, economistas, ingenieros, demás, ¿no? O sea, un espacio plural. Hoy el que está mirando la tele en este momento, Guillermo, tiene dos pájaros acá, por decirlo así. Uno que le dice, vamos bárbaro, están cambiando los números, somos un equipo, nosotros podemos, y por el otro lado estamos escuchando cierre de fábricas, pymes, falta de empleo, inseguridad, te quitan los remedios, te quitan las pensiones. Y en ese ida y vuelta de lo que pasa todo el día, desde el observatorio, ¿qué radiografía están haciendo de la economía pura, ¿no? Bueno, mira, nosotros éramos muy incipientes. El año pasado un primer documento que se llamó las 3T hacen pie, que es el documento de Francisco: tierra, trabajo y techo. Y pie, nos hacíamos referencia al presupuesto, impuesto y emisión de moneda. Nosotros decimos que la política y el movimiento popular tiene que empezar a poner en su agenda un proceso virtualmente de alfabetización en esos tres campos que lamentablemente no están, pero el poder sí los controla de una manera muy violenta, se podría decir. Y corrupta también. No solamente una corrupción, digamos así, económica, sino lo que vamos a sacar en un documento que te lo anticipo, como dice, se llama la corrupción lingüística del Banco Central. Como la madre de todas las corrupciones, a partir de la cual después se dan distintos casos, hasta los casos más... Corrupción lingüística. Corrupción lingüística. Mirá vos. Pero bueno, eso es para adelante. Después lo describimos. Ahora te digo lo que sí, ese impacto, digamos, que ahora vuelve esa discusión que planteamos el año pasado, porque vuelve la discusión del presupuesto de Estado nacional, y a partir de ahí se discuten los provinciales, los municipales, que los municipales están bien cerca de la gente y de usted, señor que está ahí, usted señora, usted joven, usted desempleado, usted que ha tenido un retraso salarial. Todo eso arranca en dos lugares de Estado, que es el Banco Central de la República Argentina y los presupuestos de Estado, el presupuesto de Estado de la Nación. ¿Qué descubrimos nosotros ahí? Que ha sido el primer aporte fuerte que hicimos como observatorio, es que con justamente una corrupción lingüística, los intereses se dividen. O sea, una parte se pagan por el Banco Central, con una serie de eufemismos lingüísticos,
cuenta de regulación monetaria, Sí, era antes, ahora se llama déficit cuasi fiscal. Nosotros le decimos superávit fiscal a favor de los bancos extranjeros, lo que el Banco Central denomina déficit cuasi fiscal, en realidad como Estado es un superávit, es un subsidio a los bancos extranjeros. Es decir, que cambian... Y el presupuesto de Estado maneja otra parte. Nadie junta esos dos lados y nosotros le estamos pidiendo a los diputados y a los senadores que en esta discusión del Congreso del presupuesto del año que viene no lo aprueben si no se juntan los dos presuputos. Porque a ver si esa autonomía entendí. es lo que hace que no tomemos noción de esos números que vos recibiste. Para clarificar, a ver, te cambian el rótulo, el título de la tarjeta y a través de eso generan números que en realidad, si vos los pusieras juntos, te darían una diferente magnitud de lo que pasa con la deuda. Algo Exacto. así. No solamente lo que pasa con la deuda, sino en la dimensión, en la cantidad de intereses que estamos pagando por día, que es lo que yo te mandé por correo. ¿Y qué pasa? Esos intereses que parecen tan lejanos, porque para todos nosotros hablar de miles de millones de dólares que se endeudan, no lo sentimos que es la contracara de lo que nos están sacando. Claro. Y la realidad es que es la contracara de lo que nos están sacando vía los intereses, porque el capital no se cancela. Claro. Y los intereses cada vez son mayores y encima, para que no surja en evidencia, los dividen una parte vía el Banco Central y otra parte vía el presupuesto de Estado. Bueno, eso ya pasó entonces, en Argentina eso y terminó muy mal toda esa historia. Siempre terminó mal. Siempre, no es nada nuevo lo que están haciendo, ¿eh? Es otra cosmética política, pero es lo mismo que hizo la dictadura militar, es lo mismo de lo que fue la convertibilidad de Cavallo y de la Alianza, y es lo mismo que está haciendo Macri, exactamente. Por si te lo perdiste al principio, mira estos números, ahora me los va a explicar más fácil, ¿no? Le faltan los 1.300 millones de pesos por día de deuda externa, un total de 2.143 millones por día en 2017. ¿Esto qué es por día? ¿De intereses? Intereses. Los intereses que estamos pagando los argentinos por día, una parte vía Levax y la otra parte vía deuda externa. 2.143 millones por día. En el 2018 la estimación es 3.000. En el 2019 serán 4.000 y en algún momento no va a haber guita, eso está claro. Claro, pero es que ya no hay guita, porque para pagar eso, los presupuestos de Estado que está mandando Macri al gobierno achican todas el resto de las partidas presupuestarias. Claro. A ver, es como si vos estás en tu casa y de repente se sienta a comer en tu mesa un montón de gente que no es de tu familia, que viene del extranjero y te dice, mira, todos estos platos los como yo, vos correte y te dejo este platito de sopa y este platito. Eso es cuando vos ves el presupuesto de Estado, que te baja el presupuesto de educación, te baja el presupuesto de la salud, te baja el de ciencia y técnica, te baja el de desarrollo social. Claro. Y además avisa que va a sacar subsidios, entonces esa transferencia la ponemos nosotros. ¿Y quién se beneficia? Los bancos extranjeros. Los bancos extranjeros son los únicos, o sea, la política de Macri es una política para los bancos extranjeros. Y eso se refleja, digamos, en dos instancias públicas. No es que uno tiene que hacer investigación, no. Juntemos el Banco Central con los números del Banco Central, con los números del presupuesto de Estado, den ese debate los diputados y los senadores después de pasadas las elecciones del 22, que es lo que nosotros proponemos como observatorio, y entonces ahí cambia el eje de la discusión política, se está planteando lo que nosotros llamamos un mínimo común múltiplo, como eso que nos enseñaban en la escuela para aprender a multiplicar, entre todo el campo que no es macrista, puede encontrar en torno a eso, más allá de las personalidades, las ambiciones personales de cada uno, un punto de unión y de discusión que hace a los intereses nuestros de cada argentino, porque ya te digo, no te das cuenta, pero te termina reflejando los docentes, la lucha de los docentes, y demás. Todas esas partidas presupuestarias que se achican es un flujo, digamos, financiero que va para el exterior. Pero no termina acá esto que a mí me hizo ruido, por eso está hoy Guillermo con nosotros. Dice, ahí está el mar escondido de la soberanía y nuestra condición de colonia. Epa, ¿cómo es esto? ¿Qué vamos a hacer para que la mafia del Congreso no apruebe esta real traición a la patria? Pará, Guille, ¿cómo es esto? ¿Cómo empezamos a hablar de números, de guita y terminamos hablando de traición a la patria? Bueno, a ver, los números son los que te comenté. Los beneficiarios de los números son el primer punto para discutir traición a la patria.
La traición a la patria lo podés encontrar como un delito vinculado, está previsto en la Constitución y en el Código Penal, vinculado a enemigos de la patria. Sí. Todos los bancos que se benefician con esos 4.000 millones, se van a terminar beneficiando, son todos bancos de los países que nos han usurpado las Malvinas. O sea que ahí tenés una traición a la patria que le estás pagando al enemigo. Eso es lo que la ley dice. Cuando vos colaborás con el enemigo, y la colaboración no hace falta solamente militar, esta no es una discusión de traición a la patria militar. Si yo, teniendo posibilidades de endeudarme con otros países del mundo o nacionalmente, ¿por qué me voy a endeudar con los países que me han usurpado las Malvinas y todo el Atlántico Sur? Porque hay otro punto importante, y por eso lo de Mar Escondido. Vos sabés que ahora se está iniciando una marcha al Lago Escondido por lo de que la inicia Urien con la fundación del agua, y bueno, allá, bueno, pero no hay conciencia tampoco de los argentinos que nosotros tenemos la misma soberanía en el mar, la misma disponibilidad de superficie en el mar que en la tierra. Entonces, la figura esta de Mar Escondido une ese tema porque une lo de las Malvinas, lo del territorio en disputa que hay no solamente en las Malvinas, sino sobre toda esa superficie en el mar que nos han disputado, de países que son los que nos están contrayendo la deuda vía esos bancos. Entonces, ¿es traición a la patria o no? Me gusta. Vamos a ver, y es un tema que va directamente a la Corte, digamos, porque es un tema internacional. Por eso nosotros lo estamos planteando en esos términos. Está bien, fuertes. Fuertes, para que a ver si eso también unifica a la oposición en torno a eso, ¿no? Y vos hablas, además del sindicalismo, aquí en este informe. La oposición al sindicalismo, si quieren volver a tener un rol político, tienen que llamar a un frente político social. ¿Dónde ves que hay un problema con el sindicalismo? Bueno, el principal problema es el mismo que el político, la atomización, la división por personalismos y no por discusión de programa. Entonces eso ha debilitado mucho, incluso debilitó al gobierno anterior y ahora vuelve a debilitar. Fíjate que después de las elecciones sigue habiendo 5 centrales sindicales, hay 3 CTA, la CGT no sé cuántos grupos distintos hay. Pero nadie, en ningún lugar los argentinos escuchamos una discusión de contenido, de programa, de estos puntos mínimos que nadie puede decir que no. ¿Hay algún sindicalista, algún dirigente político que diga que no al endeudamiento y no a recuperar las Malvinas? A nosotros nos parece que esos 2 puntos permitirían construir un frente, que sería inmediatamente una instancia de diálogo camino al 2019, sea quien sea la cara, para salir de estas discusiones de las caras. Claro. Esa es... que es algo que estamos necesitando. Ahora, el gobierno obviamente no le gusta el sindicalismo que tenemos porque es un estorbo para, por lo menos, lo que ya anunció que va a venir por la flexibilización laboral y los gremios, bien o mal, van a tener que patalear. ¿Vos crees que es posible tener un sindicalismo que no le tenga miedo a los carpetazos, que diga, bueno, la verdad tengo que salir a decir algo, tengo que defender al trabajador? ¿Lo ves posible? Mirá, yo creo que va a ser inevitable, no solamente posible, ¿no? Va a ser inevitable porque, bueno, el sindicalismo le dio un tiempo al gobierno, está claro. Si vos mirás la película, pasaste el primer año con mesas de diálogo, que fue mesa de entretenimiento, ahora ya no hay diálogo con el gobierno, no hay nada que discutir, pero encima tenés una desregulación laboral en Brasil que te la quieren imponer acá, y que eso va en contra de sus propios afiliados. Entonces yo creo que va a empezar otro debate en las bases y otro debate en los dirigentes y van a surgir nuevos dirigentes. Es necesario eso, me parece, ¿no? Lo que pasa es que no se corren, ¿viste? No salen de sus cómodas sillas, pero me parece que eso va a ser inevitable también. Una nueva dirigencia sindical que entienda que estamos en un momento realmente muy complejo, ¿no? Pero eso va a generar... Yo creo que a esa instancia no se llega, a ver cómo te lo puedo figurar, no se llega tranquilamente, por decirlo así. Porque ¿cómo corres a semejantes personajes del sindicalismo, ¿no? Mirá, sí, no, por las vías, yo creo que las bases son las que van a plantear nuevas instancias. Ahí está la corriente federal sindical, hay distintos grupos que están planteando el problema. No es desplazarlos, sino empezar a discutir. En la historia del sindicalismo ha habido montones de momentos donde se han dividido y producido. Hoy la unidad que tiene la CGT sin programa
el triunvirato ya es un triunvirato que ya prescribió, ya no tiene ningún sentido. En algún momento se va a producir una fractura, los que apoyan al gobierno y los que empiezan a buscar otro camino para la... Ya no es solamente para sus representados, tendrían que asumir un rol patriótico de discutir estos dos puntos, el endeudamiento y las Malvinas. ¿Vos te imaginás qué pasa si a la Corte esos gremios se presentan y la dirigencia política le piden a la Corte un juicio político por estar endeudando a la patria con los bancos que ocupan las Malvinas? Claro. No, eso, la sociedad lo va a comprar, lo va a firmar todo el mundo. Claro. Ahora, yo no sé si convenís conmigo en que hoy, el que está mirando la tele en este momento, te está escuchando... Te falta un tercer actor, ¿eh? A ver, ¿cuál? El Papa. Ah, contame. Porque la realidad Contame. es que ni la dirigencia sindical ni la dirigencia política han hasta ahora transformado en discurso político, en poder político, los mensajes de Francisco. ¿No? No. ¡Apa! Esto sí que es un título, ¿eh? No lo han Esto transformado. Sí que es cuando uno lee la Laudato Si, cuando lee los mensajes permanentes a los pueblos, cuando habla de que en Latinoamérica gobiernan los gobiernos cipayos, lo dice el Papa, siendo Papa, y se pelea incluso con los sectores de la Iglesia que no compran ese... Y la verdad que los argentinos estamos en un déficit muy grande. O sea, yo no creo que vaya a haber nunca más en la historia argentina un Papa. Y no estamos... No va a haber más. No lo estamos... y encima semejante Papa, no es un Papa... ¿no? Entonces ahí hay una pata también muy importante. No se trata de usar al Papa, sino de interpretar su mensaje y transformarlo en línea política, ¿no? Y vos decís, mirá vos, qué ruido me hizo eso, ¿no? La dirigencia política no está tomando el mensaje del Papa tal cual él quiere que se lo tome, o por lo menos, lo interpreta así. Hay un grupo político, Grupo Fénix, a través de Menéndez, por ejemplo, que hablan siempre del Laudato Si. ¿Ni siquiera ese grupo, vos decís? No, grupos individuales sí, como nosotros. Estamos hablando de la dirigencia. O sea, yo te digo, la dirigencia sindical, ahí hubiese tenido una bandera de unidad, por ejemplo, para hacer un programa político-económico de la CGT. Claro. La dirigencia política tendría que estar discutiendo qué significan los mensajes del Papa y la Laudato Si en la Argentina y en la región. No lo está haciendo. Estoy hablando de la élite dirigente. ¿No? Después sí, grupos individuales por todos lados. Hay grupos académicos, sociales, algunos empresariales. Pero no alcanza, obviamente. Pero no encarnan el discurso político. No lo bajás a la sociedad donde yo te bajo. Si se hiciera caso a eso. El discurso de las Naciones Unidas, por ejemplo, del Papa. ¿Cuántos argentinos lo escucharon? No. Nadie. ¿Quién puedo escucharlo y ya está? Claro. Ya no tengo más nada que decir. Claro. Yo me siento en la mesa a negociar, señor, usted, acá está dicho, no lo escuchó nadie. ¿Cómo te imaginás si esa dirigencia que tiene poder de decisión tomara las palabras del Papa? ¿Cómo se le plantaría al gobierno? ¿Qué le diría al gobierno a esa dirigencia? Bueno, el gobierno le diría en primer lugar que deje de endeudarse. Que deje de endeudarse. Porque lo dice el Papa en ese punto. El Papa dice, no se puede, deje de endeudarse y genere mecanismos locales, regionales de financiamiento, que los hay. Los hay a montones. Es una falacia, una mentira de que vos tenés que ir a endeudarte en dólares. Y a esas tasas, ¿no? Y a esas tasas. O sea, es una locura. O sea, la Argentina lleva 40 años, porque el kirchnerismo bajó las tasas, pero no pudo resolver el problema de fondo en el sistema financiero. Pero llevas 40 años a las tasas más altas del mundo. Del mundo, sí. No hay país que tenga. Y ahí está el principal problema del costo argentino. Claro. No es verdad lo que decimos, es que el costo es laboral. El costo es que vos tenés un sistema financiero que te succiona, te saquea las riquezas a las pymes por todo un montón de mecanismos. Claro. Y entonces la riqueza, que cada vez es mayor, porque ese es otro problema, que también descubrimos nosotros. A ver. El gobierno tuvo una política de decir, acepten esto porque somos pobres, por culpa del gobierno anterior. Sí. Primero, la pesada herencia. La pesada herencia. Claro. La única herencia que recibió fue que estaba desendeudado y es la que está usando. Ese es el punto. Pero ese mensaje que hizo que mucha gente aceptara, y bueno, sí, me tengo que poner el pullover, si hace frío, tengo que aceptar paritarias abajo de la inflación, porque, o sea, esa aceptación de que antes habíamos vivido
por arriba de nuestras posibilidades, claro. es mentira. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando vos medís la riqueza en términos de productividad físico-biológica, no monetarias, Sí. Sí. vos sos cada día más rico, cada vez producís más. El mundo es así, no que los argentinos por una política especial. El mundo, por la revolución tecnológica, cada vez pone más bienes a disposición. El problema es que el sistema monetario, al convertir esa riqueza en una moneda que no es la tuya, Claro. que es el dólar, te lo chupa y te lo manda a los paraísos fiscales. Claro. Bueno, yo creo que vos tampoco, que estás en tu casa, tenés idea de la cantidad de guita que se está yendo, que está fugando de la Argentina. Y creo que tampoco tenés tiempo de ponerte a pensar en que si hoy tuvieras plata, lo que menos pensarías es en poner un negocio, en abrir una pyme, porque la verdad ganás mucho más plata. Yo siempre lo digo de hace un tiempo. Tengo un amigo que viene a la Argentina a hacer solamente una cosa. Viene y compra Levax. Después se va. Después vuelve y me dice, mirá toda la que me llevo. Si yo hiciera esto en Estados Unidos, y por lo menos tendría que esperar 5 o 10 años para ganar lo mismo que gano con esto. La estamos pasando bárbaro, me dice. Sí. Claro, pero tiene mucha plata. ¿Qué pronóstico de no? Porque yo te digo, no va a modificar el gobierno porque tiene una idea muy clara. ¿Qué pronóstico tenés en términos macro o microeconómicos a este ritmo de la Argentina? Mira, el pronóstico es que a este ritmo va a seguir achicando el mercado interno y va a seguir perdiendo mercados externos. Otra falacia, porque dicen, devaluamos, le sacamos las retenciones y demás para ganar mercado externo. La realidad de los datos de 2017 demuestra que se siguen perdiendo mercados externos. Ahí vamos a un concepto más complejo que está vinculado a cómo es la guerra comercial mundial, pero la realidad es que vas a seguir perdiendo el mercado interno, vas a seguir perdiendo el mercado externo, porque tenés un Estado cada vez más débil por el endeudamiento. La realidad es que hoy los mercados se disputan por subsidios a la exportación. Y no subsidios a la exportación. Exacto. Esa es la pelea mundial, es esa. Un Estado débil no puede subsidiar. Claro. Entonces, al ellos hacer un Estado endeudado, están destruyendo la capacidad del Estado, no solo de proteger tu mesa familiar, tu trabajo, el empleo de la juventud y demás, sino la capacidad del Estado de disputar los mercados internacionales. Por eso lo están perdiendo. Claro. Entonces, bueno, hoy nos enteramos que ahora le vamos a comprar carne a Brasil. Claro, bueno, por eso. Te lo digo otra vez, carne a Brasil. Carne a Brasil y dejás de exportar el biodiesel a pesar de que hiciste todos los deberes en productividad, los tipos te dijeron, no, me invadiste el mercado. O sea que esos dos fenómenos hacen que el mercado argentino cada vez se va a achicar más. Por lo tanto, vos tenés endeudamiento cada vez más grande, mercado interno cada vez más chico y mercado de exportación cada vez más chico. Automáticamente es más desempleo, menos salario, más exclusión social. No hay ley de emergencia, como dijo el panelista anterior, que compense eso, porque es un problema estructural. O sea, ellos han producido, están convirtiendo en un Estado bobo e impotente. Ese va a ser el balance de la gestión Macri. Un Estado bobo e impotente, no solamente para protegernos nosotros como argentinos, sino para el tipo de mutación y de discusión en el comercio internacional que hay. Bueno, muy buen análisis para quedarnos pensando. El objetivo de este programa, bueno, además de pensar y analizar, es, como siempre decimos, abrir la puerta, tomar aire y generar un poco generar esperanza, que obviamente es necesario en toda sociedad. ¿Cómo se puede reacomodar esto y cuáles serían los condimentos necesarios que deberían incorporarse a nuestra sociedad política, económica, para hacer viable este país? ¿Qué pensás vos? Mira, a mí me parece que, como te decía al principio, estos temas tienen que pasar a formar parte de la agenda política y de discusión de la lucha social y sindical y política. Por ejemplo, un punto que sería, yendo por el optimismo, vos sabés que los argentinos pagamos el 95% de los impuestos que sostienen los 3 estados. 2,5% paga el capital y 2,5% paga el comercio internacional. O sea, nosotros estamos sosteniendo, cuando compramos algo, con el IVA que pagamos, con la tarjeta SUBE, el impuesto al combustible, por toda una serie de mecanismos que pagamos nosotros, el 95% de la recaudación del Estado. Claro. O sea que tenemos un pequeño derechito que no estamos aprovechando, ¿no? Claro. O sea, estamos sosteniendo todos nosotros.
¿Por qué tengo yo que aceptar condiciones de afuera para una supuesta inversión extranjera que viene con tecnología que no me crea empleo y encima no viene? Claro. Entonces, la esperanza es que los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales inicien una campaña de alfabetización, porque la verdad que somos todos analfabetos en materia económica, ¿no? Económica no. Política también. Impositiva, monetaria y financiera. Cuando yo te digo, nos dividen los intereses, claro, nos están haciendo mirar para allá y se llevan los intereses para acá, eso lo hacen porque no tenemos noción y es una responsabilidad de dirigencia, que el pueblo no tenga noción. Entonces ahí tenés que alfabetizar. Ni bien alfabetices eso, ni bien tomes conciencia de que pagamos el 95% de los impuestos, la discusión política pasa a ser otra. Ya no es un problema si cambiaste el dirigente o no el dirigente. No, vamos a discutir lo que hay que discutir. Mucho más amplio. ¿No? Y eso yo creo que va a pasar. Mi optimismo en los próximos 2 años es que como el gobierno va a seguir, como vos dijiste, en esta política cada vez más el retroceso, la gente va a empezar a discutir otra cosa y va a salir de la cuestión de que acá viene un salvador. Esa va a ser la diferencia. Que eso no está mal, está muy bueno eso. Por eso vamos a salir con liderazgos colectivos. Me parece fantástico eso. Esa es la construcción optimista, es inevitable, ya no es un designio. Y donde, bueno, ¿cómo se construye eso? Está en manos de Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a volver a invitar. Muy interesante estos análisis, porque te muestra cosas que uno no las percibe y está bueno que las podamos simplificar desde lo lingüístico inclusive para poder entender dónde estamos parados hoy en Argentina. Gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Te invito a la obra de teatro que hacemos el sábado. Vamos a ir y vamos a ver después cómo... Vos sabés que es una familia que se pregunta, ¿y a nosotros cuándo nos toca? ¿No? Ahí le puedes agregar, ¿y cuánto ponemos todos los meses? No cuánto nos toca y cuánto ponemos, cuánto nos sacan. Hay una discusión ahí del matrimonio. Voy a ir el sábado es brevísimo. Él pregunta a ella, ¿vos trabajás? Sí, le dice. ¿Yo trabajo? Sí. ¿Y por qué estamos siempre igual? O peor. Bueno, un pedacito. Nos vemos, querido. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Rapidito, nos fuimos. En un ratito nos metemos en nuestra edición central de Noticiero Federal. Gracias por haber estado en este protagónico de cada jueves en Argentinísima Satélite.